Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para hablar de tendencias del mercado y estrategias de negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy hablaremos de inclusión financiera. Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez. Este episodio llega a ti gracias a Gimar Distribution, una empresa de ingredientes y materias primas de alta calidad para las industrias cosméticas, alimentos y bebidas. Gimar Distribution ofrece soluciones innovadoras y efectivas que potencian tus productos. Descubre la excelencia en ingredientes con Gimar Distribution. Zoom. Envíos nacionales, internacionales, remesas y casilleros. Tenemos una amplia gama de servicios para que puedas enviar o recibir tus encomiendas con confianza, seguridad y rapidez. Nos adaptamos a tus necesidades. Daiko Host. ¿Necesitas despegar en un mercado altamente cambiante? Sea cual sea tu negocio o el tamaño de tu empresa, tenemos las soluciones tecnológicas y el conocimiento local para ayudarte a crecer. Daiko Host, soluciones de negocio basadas en tecnología. IESA, Instituto de Estudios Superiores de Administración. Desarrollamos talentos, generamos y difundimos conocimiento para formar líderes y gerentes responsables, capaces de contribuir al éxito de las organizaciones privadas y públicas. Consecomercio. Trabajamos incansablemente desde 1970 por un entorno empresarial favorable y sostenible, forjando la principal organización empresarial que representa al sector comercio y servicios en Venezuela. Bienvenidos a Punto Biz. En este episodio que vamos a hablar de inclusión financiera, vamos a hablar de fintech con un experto, una autoridad en la materia, que es mi invitado de hoy, Javier Buitrago. Bienvenido, Javier, a este episodio de Punto Biz. Gracias por dedicarme este tiempo para que nuestra audiencia pueda aprender, porque les cuento que he estado conversando con Javier preparando este episodio y bueno, ya he aprendido un montón y ha sido muy agradable la conversación. Pero para los que me están escuchando o nos están escuchando, voy a empezar por presentar a Javier para luego darle la palabra. Entonces, Javier Buitrago es co-founder y actualmente es el secretario de la Cámara FinTech de Panamá. De hecho, Javier se está conectando con nosotros desde la ciudad de Panamá y es un experto en pagos digitales, bueno, con más de 20 años en la industria, lo cual es toda la vida. Porque así como yo cuando digo que tengo más de 20 años haciendo investigación de mercados online y estudiando los mercados digitales en Latinoamérica, bueno, eso es toda la vida, porque todo esto empezó a finales de los años 90, ¿no? Entonces, Javier tiene toda la vida en el mundo de los medios o de los pagos digitales. De hecho, fue hasta hace muy poco el CEO de la billetera digital Zinli.com, que está en Panamá y que muchos de ustedes sé que conocen porque sé que la han utilizado y es una billetera que ha dado mucho de qué hablar en estos últimos tiempos. Y bueno, ya saben quién es una de las personas que estaba haciendo que eso fuera posible. Pero bueno, Javier de verdad que tiene una trayectoria increíble. Ha estado en compañías como Tooms, que es otra compañía de medios de pago, PayU, Despegar.com, la billetera PIN, la tarjeta CMR Falabella, etcétera, etcétera. Siempre ha tenido roles, bueno, de liderazgo, ha sido country manager, gerente comercial, gerente general. Así que, como les dije al principio, estamos hablando con una autoridad, un profesional, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica. No Andrés Bello de Caracas como yo, sino por la Universidad Católica de Córdoba en Argentina. Y además Javier tiene un MBA del IAE Business School en Argentina y un posgrado de marketing de la UAD. Así que es una persona que ha estudiado, que actualmente da clases
en universidades de Argentina, de Latinoamérica, y como él bien me dijo en la previa de este episodio, hay que devolver, ¿no? Lo que recibe, y me gustó mucho esa expresión, y eso es lo que hace Javier, no solamente con su actividad académica dando clases, sino también a través de este episodio de Punto Biz, porque lo que va a hacer es compartir conocimientos con nosotros. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Carlos. Un honor estar con ustedes. Un momento fantástico para pensar y ver cómo evoluciona la industria y cómo podemos ir todos los días mejorando la inclusión financiera en Latinoamérica. Así que muchísimas gracias, Carlos, por esta invitación y a toda la audiencia por estar escuchando, por dedicarnos sus minutos súper valiosos para pensar juntos la industria fintech. Así es, Javier. Tú sabes que me motivó mucho hacer este episodio sobre el tema porque estuve esta semana en el Miami Startup Venezuela, y un evento organizado para hablar de startups, de emprendimientos con founders venezolanos, pero no necesariamente en Venezuela, sino en Venezuela, en los Estados Unidos y en todas partes del mundo, porque habían startups que están en Londres, que están en México, y me motivó mucho porque vi que había muchas empresas de fintech, de medios de pago, de cripto, de inversiones. Entonces dije, oye, quiero tocar ese tema y quiero tocarlo con gente que sabe. Y por eso doy gracias de que pudimos conversar. Y quisiera empezar porque la audiencia de Punto Biz es gente de negocio, pero no todo el mundo está especializado, a pesar de que la mayoría obviamente hoy día tiene un smartphone y tiene una aplicación seguramente financiera para hacer algún pago, etcétera. Me gustaría de tu parte, como profesor y autoridad en el tema, que empezáramos hablando por allí, que empezáramos definiendo correctamente qué es una fintech y cuál es el rol que tiene una fintech en el ecosistema digital de los países de América Latina o de los Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a poder hablar de esto. Mira, el fintech es muy, como dirían los americanos, muy straightforward. Es fin de finanzas y tech de tecnología, y en esencia, como empresarios, todos como empresarios, busca agregar valor, ¿sí?, a través de la tecnología en el mundo financiero. Y a partir de esa mirada muy simple, se desprenden mil temas. Y yo siempre digo, es difícil encapsular. Muchas veces me dicen, no, pero fintech, ¿qué es esto? Es difícil encapsularlo porque cada vez descubrimos más temas relacionados. Esto es un proceso, si querés, como una industria con tres grandes palancas, donde obviamente es una industria regulada, ¿cierto? Pero tiene estas tres grandes palancas, donde nosotros como usuarios vamos cambiando la expectativa. Entonces, yo hoy como usuario, mi norte es si Netflix me lo da, si Spotify me lo da, las soluciones financieras me lo tiene que dar. Entonces, mis expectativas como usuario hoy van cambiando en función a lo que yo veo que la tecnología permite en otras industrias. Entonces, tenemos un usuario cada vez que evoluciona, que nos exige como industria, y eso genera presión a la industria, ¿cierto? A la industria financiera en su conjunto. Después tenemos otra palanca, digo, el usuario como palanca, ¿sí? En una constante evolución. Las expectativas emergentes, porque en la medida que van pasando cosas, mi barra, como decimos en términos coloquiales, va subiendo. Es como, wow. Claro, claro, y muy rápido. Exactamente. Que ese es el factor de unión, ¿cierto? Y después tengo la tecnología, la palanca de la tecnología. Y hace 5 años no hablábamos de inteligencia artificial en general en la comunidad, y ahora digo, ahora es la inteligencia artificial y en 2 años será otra cosa, y antes blockchain, cripto, NFT, todo lo que está sucediendo en el mundo tecnológico que nos desafía, ¿sí? Digo, hay gente preguntándose por qué no puedo crear un neobank sin empleados. Digo, espera, Exacto. ¿cómo podría? No, bueno, es que hoy la tecnología, entonces empieza a repensarse una cantidad de cosas que antes vos decías, no se puede, y ahora dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Quiero probar, quiero experimentar. Entonces, la tecnología como palanca, y después como gran palanca el regulador, que empieza a recibir y dice, bueno, ¿cómo hago para proteger, digamos, a la sociedad, a la comunidad? Digamos, pensemos que si yo te pido, Carlos, o a la comunidad que nos defina banco, ¿cómo es un banco? ¿Qué es un banco? En una palabra, y si yo esfuerzo mucho, me van a decir confianza. Entonces, ¿y por qué confianza? Porque yo tengo que saber que si pongo mi dinero, lo voy a sacar mi dinero, y no va a Exacto. pasar nada con mi dinero, ¿cierto? Pero esa confianza implica una cantidad de cosas.
¿sí? Y los otros días, hablando con otro amigo, yo le decía, si vos me presionás, y me decís, Javier, definime en una palabra fintech, yo te diría velocidad. Y pero son dos mundos muy distintos, ¿sí? Porque en un banco no hay tolerancia al error, digamos, es muy importante la confianza, ¿sí? Y en una fintech, digamos, vos todo el tiempo estás en un proceso de descubrimiento porque tu objetivo número uno es mejorarle la vida a la gente y tenés que experimentar y no es fácil y Sí. errás y mejorás y corregís y chocás y aprendés, obviamente siempre cuidando al usuario, pero en un proceso constante de descubrimiento y experimentación. Y en el medio tenés una discusión enorme que es el usuario no está contento con el sistema financiero de hoy. El usuario lo que dice es, yo tengo empresarios que están viendo cómo construir una ciudad en Marte y tengo una Latinoamérica parada en el efectivo. Tengo países en Latinoamérica que cuando yo abro la cuenta me dan una chequera, por el amor de Dios, ¿sí? Entonces tenemos un mundo donde el usuario dice, pero espera, ¿quién está mal? ¿Está mal el que está pensando en crear una ciudad en Marte o me están fracasando los proveedores del sistema financiero tradicional que si yo le quiero enviar plata en este momento a Carlos, que yo estoy en Panamá y Carlos está en Miami, no lo puedo hacer, no le llega la plata en este momento, ¿sí? Y no sé cuándo le va a llegar, ¿sí? Y no sé cuánto me va a costar. Entonces, digo, y yo estoy hablando, y el usuario dice, pero espera, ¿por qué yo estoy transmitiendo datos, real time, video, audio, todo, ¿sí? Y no puedo pasar dinero? Y el usuario empieza en esos conflictos y nos dice, Carlos, ¿qué hacemos? Yo deposité un cheque la semana pasada y el cheque demoró como 5 días en hacerse efectivo. Y yo de verdad no lo podía creer. Decía, ya va, es que me pareció rarísimo cuando lo deposité y el banco me lo acusó de recibo, pero entonces como dijo, va a estar efectivo tal día. Y era como decir, yo lo deposité un lunes y era el jueves que iba a estar efectivo. O el domingo y era el jueves. Entonces eso me pareció impactante. Y ahí te vas a los dolores. La gente, vos hablás con la gente, los usuarios financieros, y te dicen dolores. Lo que vos dijiste multiplicado por 650 millones de habitantes en Latinoamérica. Y son Claro. historias de dolor tras dolor tras dolor. ¿Y qué hace un empresario? Soluciona problemas. Entonces, cuando dicen, ¿cuál es la oportunidad fintech en Latinoamérica? Enorme. Claro. Mira, tengo una inquietud aquí intelectual, ¿no? Estoy pensando porque digo, bueno, fintech, como tú dijiste, straightforward, financiero, tecnología. Entonces, la primera figuración es, bueno, básicamente son compañías de base tecnológica que se encargan de hacer cosas que normalmente involucran al dinero o al aspecto financiero, pero al apalancarse en la tecnología, entonces mejoran la experiencia, lo hacen más eficiente. Y yo como economista, cuando estudié, entonces, oye, el dinero, o sea, sirve de reserva de valor como medio de pago, entonces como unidad de medida. Entonces la fintech al final terminan haciendo lo mismo, terminan en un aspecto, ¿no? Por ejemplo, son un medio de pago como puede ser un PayPal o puede ser Venmo o Simly. Pueden servir de reserva de valor algunas, porque de hecho esta semana en el evento que te comenté vi una que era para compra de stable coins y inversiones. Entonces es como, bueno, al final es automatizar cosas o hacerlas más. Entonces al final allí eso entra dentro de lo que se supone que hacían las instituciones financieras o que hacen, pero más eficiente, con mejor experiencia, lo que tú estabas explicando. ¿Hay algún área que sea como distinta, como que haya surgido del propio mundo digital que no lo hacían las empresas tradicionales del sector financiero, fueran bancos, casas de inversión, etcétera, etcétera? O sea, que estén haciendo las fintech o algún tipo de fintech que podremos decir, wow, esta es una categoría como distinta. No solamente se encargó de usar la tecnología para hacer más eficiente un medio de pago o para permitir la inversión. Ajá. Me tiraste con muchas ideas en simultáneo. Ajá. Vamos a ver, lo primero que diría es el sistema financiero. Yo siempre digo que lo podemos simplificar en 5 pilares: Ok, pagos, ahorros, préstamos, inversiones y seguros. ok. Cada uno de esos pilares es un mundo, es un Himalaya, es el océano Atlántico, es enorme cada pilar. Entonces, cuando vos decís fintech, en verdad estás cruzando todo. Entonces vos decís, pero fintech son inversiones digitales online, fintech seguros que me lo dan para que, por ejemplo, hay lugares donde el seguro
del auto te cobra si vos estás moviendo el auto. Si el auto está en tu casa, ¿cuál es el riesgo del auto? Y bueno, eso, ¿cómo se traslada en valor para el usuario? Enorme, mucho más barato. Y tiene sentido para la empresa y le permite captar otros segmentos que hasta ahora no están asegurados. Entonces, yo te decía, hay 5 pilares: pagos, ahorros, préstamos, inversiones y seguros. Cuando hablamos de pagos, si querés te cuento, en el caso de, tomemos a Panamá como ejemplo, ¿sí? Que es donde vivo y disfruto. Y Panamá tiene los dos sabores, si querés. Yo digo, de Panamá está el Panamá Miami, el Panamá Latino, como mirada de extranjero disfrutando este país. El Panamá Miami, Panamá es la Suiza de Latinoamérica, es el centro financiero de Latinoamérica. Panamá tiene casi el doble de bancos que Argentina con el 10% de la población. Entendamos ese número. Panamá es prácticamente el país número uno en pagos contactless. Digamos, Panamá tiene una cantidad de cosas lindas. Si yo, es el quinto sistema financiero en movimiento de dinero. Una cantidad de cosas lindas si yo me pongo a hablar de las cosas lindas del sistema financiero. Ahora, si yo me pongo, y vuelvo a nuestra charla inicial, me pongo los anteojos de inclusión financiera y digo, bueno, Panamá, ¿cómo está desde la vista de la inclusión financiera en los 5 pilares? En pagos, la penetración de tarjetas, ¿sí? Visa, Mastercard, tarjetas, es del 28-29%. O sea, el 70% de los panameños no No tiene una tienen. tarjeta, ¿sí? Y pensemos Panamá. Panamá es el canal, Panamá es importaciones, exportaciones. Panamá es un país conectado con el mundo. Vos compras en Amazon en Estados Unidos y te entregan la mercadería en Panamá. Pero el 70%, como no tiene tarjeta ni Visa ni Mastercard, no puede comprar en Amazon, no le puede entregar y empieza con toda la fricción y todos los problemas. Entonces, el tema pagos. Me voy al tema ahorros. La penetración de cuentas bancarias en Panamá es del 48-46%. O sea, más del 50% de los panameños, estamos hablando de un mega país, ¿cierto? Panamá, la moneda es el dólar, no tiene banco central, digamos, un país estable, con crecimiento de tasas de arriba del 3% en los últimos 10 años. País muy lindo. Bueno, 50% de los panameños no tienen cuenta bancaria. ¿Es aceptable o no es aceptable? No es aceptable. Entonces, me voy a préstamos, ¿sí? Si querés, como métrica, te digo, la penetración de tarjetas de crédito en Panamá no llega al 10%. ¿Vos podés creer? ¿Vos podés creer? Es Ualá en bajo. Argentina está dando tarjeta de crédito gratis. Y nosotros acá todavía no tenemos que toda la población tiene acceso al crédito. Digamos, inversiones para el corporativo, inversiones para la clase media, media alta, para arriba, digamos, todo Panamá. En Europa hay gente que de regalo de cumpleaños se cansaron de regalar pelota de fútbol, entonces ahora te regalan acciones de Apple, acciones de... Bueno, nosotros en Latinoamérica ni estamos pensando esas cosas, digamos. Claro. Y me voy a seguros, ¿sí? Y Panamá, digamos, fuerte autos, digamos, modelo, mucha cultura americana, el Panamá, Miami, digamos, mucho auto, qué sé yo, penetración de seguros, la presidenta de seguros te va a decir que es del 10%, etcétera. Entonces, cuando vos ves un país como Panamá, en Panamá yo hago una transferencia hoy viernes a la tarde y me va a llegar el lunes a la mañana. En Panamá, no cross border, en Panamá, Exacto. digamos. Digo, Panamá no tiene pagos con QR, Panamá no tiene pago instantáneo. Esto de Pix en Brasil o transferencia 3.0 en Argentina, Panamá no tiene pago instantáneo. Panamá, digo, la enorme lista, yo voy a abrir una cuenta en Panamá y me siguen dando una chequera, digamos, la enorme lista de las oportunidades que tiene Latinoamérica. Yo siempre lo veo como oportunidades, como mirada empresarial, digo, esto es increíble lo que podemos hacer, digamos. Entonces, enorme lista de cosas para hacer en Latinoamérica y por eso no paramos de ver empresarios armando fintech, lanzando fintech. De hecho, ya las categorizamos. Entonces, una fintech de pagos es una paytech. Una fintech de Ok. seguro es una insurtech, una fintech de inversiones es una wealthtech, una fintech de regulación es una regtech. Ya empezamos a categorizarlas porque no tenemos open banking, no tenemos open banking. O sea, pero espera, es mi dinero y yo quiero que mi plataforma acceda a mi banco. Ah, no, no. Digo, lo que falta, y ojo que te estoy hablando del consumidor final. Si nos ponemos a hablar de las empresas, es un desastre igual. Toda la falta de inclusión financiera sucede también para las empresas chicas y medianas. Enorme falta.
Y esa es la oportunidad para la disrupción, porque al final, como yo siempre digo, los invocadores, los factores que invocan la disrupción tecnológica en las industrias son, por un lado, la mala experiencia, cuando alguien lo está haciendo mal o no lo está haciendo tan bien o no reúne las expectativas emergentes que tú comentabas, porque Netflix sí lo hace, porque Spotify sí lo hace. Entonces, ahí hay una oportunidad para la disrupción, en este caso de la fintech, porque estamos hablando de financiero, y el otro ingrediente que son los precios altos, comisiones, cuando algo la gente está pagando por encima del valor que siente que recibe, entonces aquí. En el caso del sector financiero pareciera, no voy a hablar de las tarifas, pero creo que va más por el tema de la experiencia. Déjame hablar de las tarifas. Los bancos en Latinoamérica tienen el doble de rentabilidad que en Europa. Las tarjetas en Latinoamérica, Visa, Master, etcétera, cobran comisiones que el regulador en Europa no les permite cobrar. O sea, una abuela en Latinoamérica, una abuela en una Latinoamérica emergente paga más por $100 de transacción económica en Latinoamérica que una abuela europea de una Europa rica paga. Digo, de nuevo, está todo para transformar y por eso Exacto. no paramos de ver empresarios, emprendedores y muchas veces pensamos, no, pero tienen que ser startups o garage. Espera, miremos la otra, ¿sí? Una billetera de las más exitosas de Estados Unidos es la billetera de Starbucks. ¿Y qué te da la billetera de Starbucks? Te permite comprar café. ¿Dónde? En Starbucks. ¿Y qué más? No, solamente eso. Pero entonces no es un éxito. No, sí, es un éxito. Tiene millones de usuarios. Tiene más de 70 millones de descargas. Pero ¿cómo me dice ese éxito, Javier? Bueno, la billetera de Starbucks movió el año pasado 1.600 millones de dólares. Starbucks se financia con la plata del saldo de las billeteras de los consumidores de café en Estados Unidos para sus inversiones, para hacer crecer, digamos, abrir más locales, poner más negocios, traer más productos, etc. Digo, pero ¿y por qué si lo hace Starbucks no lo pueden hacer el resto de los retail? Si yo busco Eso me retail gusta. financiero en Chile, me aparece Falabella, La Polar, Ripley. Si yo busco retail financiero en la mayoría de los países de Centroamérica, me va a aparecer Banco 1, Banco 2, Banco 3. ¿Y dónde está el retail financiero de las grandes corporaciones? ¿Dónde? A ver, todos los proveedores. Nosotros en Argentina tenemos una definición de kiosco que es el retail de última milla, es el concepto más chico de retail. En un país como Argentina, según Nielsen, hay unos 110.000 kioscos. Pero digo, pensemos en ese almacén chiquito, en ese... Bueno, tiene proveedores. ¿Dónde está la billetera de Coca-Cola? ¿Dónde está la billetera de la cervecera? ¿Dónde está? ¿Quién facilita ese negocio? Yo miro una gran marca, ¿sí? Sea Starbucks o lo que sea. ¿Y qué tiene Starbucks? Tiene un gran nombre. ¿Qué tiene además? Tiene casos de uso. ¿Qué tiene además? Millones de usuarios. ¿Qué tiene además? Mueve millones de dólares. Ok, entonces, ¿qué vimos con las empresas tecnológicas que cumplían ese requisito? Apple tiene Apple Pay. Google tiene Google Pay. Google Pay. Samsung tiene Samsung Pay. Uber tiene Uber Pay. ¿Por qué? Porque si yo como empresario de una gran corporación, ya me voy al otro extremo, de una gran corporación, quiero agrandar mi negocio, vender más, tengo que controlar los rieles del movimiento de dinero. Y esos rieles del movimiento de dinero me tienen que ayudar a mí a hacer más negocios. A mí Coca-Cola, a mí Quilmes, a mí Brahma, no importa, la marca, la gran corporación. Entonces, ¿y eso lo estamos viendo a los retailers liderando o están esperando que lo solucionen los bancos? ¿Son los bancos la única respuesta a resolver los problemas del sistema financiero? Bueno, está claro que la respuesta es no. Las fintech salieron a resolver de otra manera. Las criptos salieron a resolver de otra manera. Pero Sí. porque el usuario clamaba que los ayuden. Bueno, mensaje importantísimo. Este último punto me emociona mucho porque fíjate que el primer punto es decir, bueno, hablamos del ecosistema fintech y hablamos de esos 5 temas que son clave, eso es importante y eso genera una cantidad de oportunidades y cada uno de esos temas es un mundo en sí mismo, como tú bien lo explicaste. Luego vemos que hay una oportunidad gigantesca porque se están dando las condiciones para la disrupción. ¿Por qué? Porque la experiencia no es buena, porque las estamos pagando de más o las tarifas son más altas de lo que deberían. Entonces se dan las condiciones para la disrupción, pero esa disrupción no tiene que venir necesariamente de las startups, de ese emprendedor que sí detectó que había ese problema y que había un problema que resolver, sino de los propios incumbentes, como las marcas, como los retailers, que tienen que empezar a ver esto como una oportunidad que ellos pueden aprovechar, siendo que tienen
una cadena de tiendas, siendo que tienen audiencias, siendo que manejan flujos de caja porque cobran y pagan, y al final de esa masa monetaria, como tú bien dijiste, oye, Starbucks se está financiando con la propia billetera que creó, pues que es un éxito y que además le da una data increíble de los gustos de los consumidores, que por cierto otro caso que me encanta, que tú mencionaste Coca-Cola, con estas máquinas freestyle, que tú puedes tomarte la bebida customizada y al final eso es un banco de datos gigantesco porque sabemos qué tipo de bebida, cómo la combinas. Y de hecho hay un caso de un producto que han sacado con base a esa estadística. Ahí entonces ese punto es muy interesante porque es como, sí, hay una oportunidad disruptiva. ¿Por qué? Por esas causas de la mala experiencia, del precio, pero también porque la inclusión, o sea, hay mucha gente que está por fuera. O sea, no solamente fíjate que son los números de los que ya están, de los clientes que tengo, de la gente que está pagando, sino es la cantidad de gente que está en la sombra, que no está, que yo podría con la tecnología y con este tipo de recursos incorporarlo. De hecho, en este evento que te comenté, una de las startups que estuvo, que se llama Cachea, que es como la versión venezolana de Klarna, y bueno, es increíble cómo ellos en un país como Venezuela, donde se perdió la intermediación financiera por el tema del alto encaje legal, ellos el año pasado manejaron algo así como el equivalente a 2.5% del PIB en créditos al consumo, y eso, bueno, representó, no solamente resolvió un problema a los consumidores que quieren comprarse una lavadora o ropa o incluso comida, porque ya lo integraron con otras soluciones como Yumi, que sería el equivalente al DoorDash o al Pedidos Ya de Venezuela. Entonces al final estás incluyendo porque estás permitiendo que una gente que no tiene acceso al crédito lo tenga. Y el último punto que comentaba, que es lo que tú dijiste que me encantó, que es algo que fíjate que yo no lo había visto así, pero estoy aprendiendo aquí contigo, que es bueno, ya va, pero es que el retailer o otros actores que no son financieros pueden aprovechar esa oportunidad o esa ventana de oportunidad de incluir clientes, de mejorar experiencia, de ser más eficiente, con cuidado de no quedarse por fuera por aquello del dilema del innovador, de bueno, yo estoy bien como estoy, no me voy a meter allí y oye, esto me parece genial. Te iba a preguntar, ahorita que estamos hablando de la fintech y tú hablaste de esos 5 temas importantes, porque sabes que tengo mucho interés en el tema de las generaciones, porque ahorita cuando hablamos de inclusión, pensamos en pobres y ricos, o personas que tienen más dinero y los que no. Pero resulta que, de hecho, yo hice la reseña de un libro de un experto de Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos, que ha escrito varios libros, y se llama Una nueva clase de diversidad, se llama el libro. Yo lo leí, fabuloso el libro, hice la reseña, y grabé de hecho un episodio de Punto Biz para hablar de eso. Y lo que él llama la nueva clase de la diversidad es decir, bueno, ya va, es que aquí hay otra diversidad que no es necesariamente la económica, la de género, sino es el tema de las generaciones, de cómo con un mundo cada vez más digital hay gente que se está quedando por fuera. En el análisis a veces, o muchos autores, muchas personas de la tercera edad, que son los llamados baby boomers hoy día, ellos se quedaron por fuera porque no sé cómo será en Argentina, pero lo que yo he visto es muchos dependen de los hijos para que les ayuden a pagar los servicios, a hacer una transferencia, porque les cuesta hoy día a una parte importante de estas personas haberse puesto al día. Y yo siempre dije, oye, los bancos pudieron haber hecho más en la transformación, no de ellos, la transformación digital que se puso tan de moda y los bancos eran los que más hablaban de esto, sino también cómo tú ayudas a que tus clientes se transformen digitalmente, a que aprendan a usar la tecnología. Entonces, eso también es inclusión. Entonces, coméntame un poco con tu experiencia y además que tú has estado al frente de compañías fintech, porque los números no los conozco, lo que está detrás de esas plataformas, quiénes están usando este tipo de servicios y cómo estamos en términos de las generaciones. ¿Son los más jóvenes los que la usan? ¿Hay gente de la tercera edad? Habla un poquito de eso, Javier, por favor. Mira, un temazo. Y con muchos paradigmas, ¿sí? Y muchas posiciones distintas, ¿sí? Vamos a tocar varios temas porque tiene muchas aristas, ¿sí? Vamos a separar, si querés, hablamos un poquito de los jóvenes y después hablamos de las personas más grandes. Lo Ok. primero que te diría a los jóvenes, ¿cómo estamos educando a los jóvenes? ¿Con qué herramientas? ¿No les vamos a enseñar a hacer cheques? ¿Les estamos dando el efectivo como única herramienta? La mayoría de los jóvenes en Latinoamérica, el medio de pago es el efectivo. ¿Eso es bueno? Digamos, ¿alguien piensa que el efectivo, el billete efectivo va a ser el medio de pago futuro y por eso es bueno a los chicos educarlos con el efectivo? Estamos hablando de educación financiera. Digo, no podemos hablar de inclusión financiera si no hablamos de educación financiera. Esto viene mano y mano, digamos. No hay forma, digamos, el cliente que está siendo incluido está aprendiendo. Es imposible y es un
un ida y vuelta, digamos. Todos los que hacemos inclusión financiera, de alguna manera, todo el tiempo estamos educando. Y el 90% de las preguntas que teníamos en Zinli, si querés, eran preguntas de educación financiera. No, pero yo pagué con Zinli y me vino rechazada. ¿Chequeaste si tenías plata? Disculpa, no le había puesto plata. Bueno, no es una tarjeta de crédito, es una tarjeta prepaga. Hay mucho de educación financiera, de entender. Entonces, esto va de mano en mano. Lo primero que hicimos en Zinli fue, nos dijeron, bueno, pero ¿y mis chicos? Entonces hicimos sí, joven. Y básicamente empoderamos. Y había 1000 caminos, ¿sí?, para hacer Zinli joven. Entonces dijeron, no, tiene que ser una app, tenés que armar una app donde yo como padre tenga 100% del control del dinero y qué sé yo. Y tu hijo hoy, ¿qué usa? Y usa efectivo. ¿Y cómo controlas el uso del efectivo de tu hijo? Porque viene y me rinde cuenta. Bueno, dale plata por Zinli, el chico hace lo mismo, ¿sí? Y vos después, si tenés diálogo con tu hijo, le decís, mostrame qué consumiste, qué gastaste, rendime cuenta. Entonces, cómo de pronto las herramientas, y obviamente cuando lanzamos Zinli Joven, empezaron a aparecer una cantidad de instituciones en Panamá diciendo, espera, pero también yo tengo un producto para los jóvenes, qué sé yo. Entonces, es muy bueno lo que hacen las fintech porque abren puertas y elevan la competencia. Si todos los bancos hacemos lo mismo y estamos todos bien y todos ganamos mucha plata, ¿sí?, ¿cuál es el incentivo para competir? Entonces, uno de los tantos roles de la fintech es elevar la vara y hacer que todo el mundo compita, ¿sí? Y volviendo al tema de los jóvenes son tus clientes del futuro. Y los jóvenes de hoy están más dispuestos a usar fintechs y cripto que el banco tradicional. Entonces, si vos sos banco, ¿cómo estás viendo tu futuro? ¿O estás pensando en el cierre de este año, en el bono tuyo de este año? Porque si vos sos banco y estás pensando en el largo plazo, ¿cuál es tu manera de captación de los jóvenes? ¿Qué herramienta digital, user-centric, vas a estar teniendo para poder hablar con los jóvenes? Porque los jóvenes no tienen ganas de usar los bancos vetustos del pasado. Entonces, digo, ¿cómo es esto para los bancos? O sea, no están apostando a sus clientes de los próximos años. Del futuro. Entonces, ¿cómo es la población promedio de los bancos? Envejeciendo. ¿Y a dónde van los jóvenes? A las alternativas. ¿Debería ser un warning para los bancos? Lo es. ¿Debería ser un warning para los reguladores? Lo es. ¿Lo están conversando? ¿Están tomando acción? ¿Hay planes de acción para atacar eso? No escucho. Entonces, bueno, ahí hay un tema. ¿Cómo son los jóvenes? Como usuarios, cada vez te exigen más. Vos vas a lanzar una fintech, pensá que tus usuarios te van a comparar con Spotify, con Uber, con PayPal, con los mejores. No te van a comparar con la fintech de al lado, porque tu mismo usuario sabe que la inteligencia artificial de Netflix lo conoce y le dice qué es lo que tiene que hacer. Entonces, si vos como fintech no me estás asesorando y no me estás diciendo, che, se te vence esta factura, ojo, fíjate, estás gastando más que el mes pasado. Si vos tenés toda mi data, ¿por qué no me estás diciendo? ¿Por qué no me estás asesorando? Y esto, además, con tecnología, lo podés masificar. Marcos Galperín, si uno mira los videos del pasado, él crea Mercado Libre, un éxito latinoamericano y argentino impresionante, y Marcos hablaba siempre de democratizar el comercio. ¿Qué pasó con ese retail? Entendió que para crecer tenía que hacer lo que hizo eBay comprando PayPal, tenía que tener su medio pago. Entonces, ¿qué hizo? Creó Mercado Pago. ¿Qué pasó con Mercado Pago? Creció, creció, creció. Y un retail que crea su medio pago, de pronto puede encontrarse que el retail financiero, ¿sí?, es más importante que el retail. Entonces, hoy, ¿qué escuchamos decir a Marcos Galperín, fundador del retail Mercado Libre? Hay que incluir financieramente a todos, porque es su mejor negocio. Claro. Yo trabajé y digo, y esto, Carlos, para vos y yo, que tenemos varios años y que no somos nativos digitales, como sí son nuestros chicos, tenemos muchos aprendizajes del mundo analógico al mundo digital. Yo trabajé 10 años en Falabella, en los 90. Todavía las fintech no estaban en el radar, no teníamos internet masificado. Falabella, un retail, armó su retail financiero, su tarjeta Falabella. Fue tan exitosa que con eso armó el banco Falabella y después todo el retail financiero. Y el retail financiero es más importante que la tienda. Y digo, no son los únicos casos, ya los vimos. eBay compró PayPal, después se separaron, PayPal fue más importante que eBay, digamos. Lo hemos visto again and again, digamos, con Alipay, con Alibaba, digamos, lo hemos visto, ¿sí?
la importancia que tiene. Entonces, bueno, ¿cómo eso se está transformando? ¿Cómo están creando? Y me voy al otro extremo, ¿sí? A los mayores de edad. Y digo, porque tenemos esos paradigmas, ¿cierto? A ver, yo creo que uno puede simplificar el mundo en 4 bloques. Un Estados Unidos-Europa muy bancarizado, muy tarjetizado. Un China que no estaba bancarizado y para resolver su dinámica financiera, como tenía plataformas digitales, Alibaba hizo Alipay, Tencent hizo WeChat, digamos, y resolvieron su dinámica a partir de plataformas digitales, apps, smartphones y superdatos. ¿Sí? Asia. ¿Sí? Y después tenemos un África que no tenía bancarización, pero no tenía digitalización y plataformas, pero sí tenía telcos. Entonces, a partir de las telcos, ¿sí? Con USSD, con Nokia 1100, no con smartphone, ¿sí? Y esto Exacto. yo creo que es muy interesante lo de África porque muchas veces desmitifica de que tiene que ser la última tecnología. Somos empresarios, tenemos que resolver un problema. Es la tecnología que resuelve ese problema. Entonces, África a mí me gusta mucho porque muchas veces balancea y dice, no, tengo que tener la super app. ¿Qué es lo que necesita tu cliente? Después hablemos de la tecnología, pero no necesariamente lo último. Y una Latinoamérica que no es Estados Unidos, porque no tiene los altos niveles de bancarización de Europa, no es Asia, porque no tiene los niveles de digitalización de Asia, no es África, porque no tiene los problemas de África en general. Entonces tenemos un mix. Tenemos un mix. Entonces tenemos Mercado Pago, súper exitoso. Nubank, el banco digital más importante del mundo, hoy es brasileño, hoy es latino. Pix, los rieles de pago instantáneos más importantes del planeta, podríamos decir, son brasileños, son latinoamericanos. Y tenemos telcos que tienen su billetera digital como Tigo Money en Paraguay y en Bolivia, súper exitosos. Hoy Latinoamérica es un mix, pero cuando vamos al mayor de edad, ¿cómo mueven dinero en África? Yo tuve la suerte de estar en Sudáfrica, tuve la suerte de estar en Ruanda, hermoso África, lindísimo para conocer, para la gente, el talento que uno ve. Hoy África tiene más soluciones de billeteras digitales que Latinoamérica prácticamente. En Latinoamérica pagar de una billetera a otra entre países, ¿sí? Si no es imposible, es muy cercano. En África es lo normal. Yo estoy en Kenia y le paso plata, y ojo que en África son 50 países, mucho más que Latinoamérica, con culturas, idiomas distintos, pero están conectados. Y todas las telcos, entonces yo pago desde Kenia a Uganda plata con un Nokia 1100. El jefe de la tribu le vende cabra, tiene el machete cruzado en la cintura y del otro lado el Nokia 1100, saca el Nokia 1100 y le vende cabra al jefe de la otra tribu que vino a visitarlo, cobrándole con el teléfono. Entonces digo, y me voy para atrás, Carlos, un segundo con los adultos mayores. Los adultos, ¿qué hicieron los abuelos con todos los nietos que tenían distribuidos por el mundo? Todos los latinos que mandamos por todas partes del mundo. Aprendieron a comunicarse. ¿Y quién le enseñó? Los nietos, los jóvenes. ¿Y el abuelo qué tenía? Tenía un interés. Yo quiero hablar con mi nieto. Entonces, yo me voy a aprender de la manera que sea, la tecnología que sea, para hablar con mi nieto, porque el interés de hablar con mi nieto hace que yo le dedique el tiempo y la energía para aprenderlo. Digo, para matar estas discusiones, China, país de 1.400 millones de habitantes. ¿Sí? El mundo tiene 8.000 millones de habitantes, China tiene 1.400 millones de habitantes. Enormes espacios rurales. El 90% de la población en China, ¿sí? Estamos hablando de gente del campo, gente grande, gente chica, el 90% usa Alipay, usa WeChat Pay para pagar todos los días. Entonces, ¿qué tiene que en China, en África, en otras partes pueden hacerlo y no lo pueden hacer nuestros abuelos acá en Latinoamérica o nuestros jóvenes en Latinoamérica, ¿no? Digamos, vos has viajado, somos seres humanos en un mundo divino. Entonces, la verdad, si lo pueden hacer en África, lo pueden hacer en Asia, lo pueden hacer todos en Latinoamérica. Y muchas veces lo que tenemos son paradigmas. No, el abuelo no puede hacer. No, el joven no lo puede hacer. Es real. ¿Por qué no? Test it. Y vayamos a la data, que vos sos un hombre de data, digamos, vayamos a la data, ¿sí? Entendamos por qué allá sí y acá no. Y muchas veces lo que ves es que en verdad son paradigmas que nos mantienen retrasados. Un amigo me decía, mira, Latinoamérica, con todos sus éxitos, está 4 años detrás de Europa, ¿sí? Europa está 8 años detrás de Asia.
Entonces, si vos traes lo que sucede en Asia acá, sos un éxito. Y cuando digo esto, déjame ponerlo en vivencias personales, ¿sí? Yo trabajé en Falabella. Falabella es una copia de un modelo de Macy's Bloomingdale's en Chile y en Latinoamérica, un éxito total, super retail, cientos de años. Trabajé en PayU. PayU, una copia del modelo PayPal. Trabajé en Despegar. Despegar decía, che, espera, Travelocity, está Orbitz en Estados Unidos, si llegamos antes a Latinoamérica podemos hacer algo fantástico. Hicieron algo súper fantástico. Digo, muchas veces el éxito para nosotros empresarios es darle a nuestras comunidades cosas que otras comunidades lo tienen todos los días, pero nadie se los está dando. Claro, que ya existen. No es inventar la rueda, es aprender de otro. Ojo, y adaptarlo a lo local y muchas veces hasta lo mejoran. Bueno, mirá Nubank, mirá Pix. Pix, vos podrías decir que es una copia de los rieles interoperables de India, pero hoy Pix es mucho mejor. Yo creo que te voy a seguir molestando con otros episodios porque Muchas gracias, feliz. hay muchos temas específicos allí que uno puede, por lo menos me interesaría mucho un día dedicar una conversación al tema seguros, porque ese es otro tema donde, por ejemplo, en Venezuela, el 5% de la población tiene un seguro de salud privado, ¿no? Me refiero. Y cuando voy a dar una conferencia en Centroamérica, en Honduras, yo lo mencioné como algo preocupante, ¿sabes? Sí, porque me parecía que era muy bajo. Y resulta que cuando estaba en la conferencia en Honduras, en un evento de pymes, me dijeron, oye, aquí es el 3%. Entonces me impactó mucho y creo que ahí ese es un sector donde hay demasiada, o sea, si en la parte bancaria hay oportunidad para disrupción, en la parte de seguro creo que aún más. Déjame que te cuente una anécdota. Mirá, esto que fue, lanzamos la revolución de pagos digitales en el 2016. Veníamos de pelearnos con un monopolio que había en Argentina que se llamaba Visa Argentina Sociedad Anónima, que es el primer monopolio que se puede desarmar en Argentina, es el único monopolio que se ha desarmado en Argentina. Lanzamos, yo en ese momento estaba lanzando la billetera PIM con un excelente equipo en Argentina. Y estábamos en esto, desarmando el monopolio, lanzando la billetera, Ualá nace en el 2017. Y lo que sucede en esa época, pensá en Argentina, 100 años de crisis, cada 10 años una hecatombe, ¿sí? Un país con múltiples crisis. Y en esa Argentina, con todo esto que te estoy diciendo, había más o menos, y esto lo ha dicho Marcos Galperín, el fundador del Mercado Libre, había más o menos 500.000 Argentina. Argentina es un país de 45 millones de habitantes, un poquito más por ahí. Había más o menos 500.000 argentinos invirtiendo dinero. Imagínate, vos se te devalúa. Solo 500.000. ¿Por qué? ¿Por qué? Son 45, 47 millones de habitantes. ¿Por qué? ¿Qué hizo Galperín? Agarró el Mercado Pago y dijo, vos con un clic podés hacer que tu dinero empiece a generar intereses y que cada vez que le pones dinero se suma a esa bolsa y genera más intereses y que cada vez que compras saca dinero, no tenés que hacer nada, Javier. Vos lo único que pones dinero en Mercado Pago y el sistema lo hace por vos. Entonces, ¿qué sucedió? Claro, imagínate que hace un año la inflación en Argentina era el 200 y pico por ciento, ¿sí? O sea, números muy considerables para el día a día de los argentinos. La gente sacaba plata de los bancos que no le pagaban intereses y la llevaba a Mercado Pago para tenerla en Mercado Pago que sí le pagaba. Cuando yo te digo la gente lo hacía, 500.000 argentinos en el 2015. ¿Cuántos argentinos vos creés que lo hacían el año pasado? Tírate un número. No sé, 3 millones. 3 millones. No. ¿Te ayudo? 10 millones, 20 millones. ¿Me entendés? ¿Me entendés el salto con un clic? Sí, sí, imagínate. ¿Y por qué? Y porque se puede. Claro. Y obviamente detrás está la magia de Mercado Pago. Pero no digo Mercado Pago, digo Ualá lo tiene, las billeteras lo tienen. Hoy ya pasa casi a ser un commodity. Compiten entre las billeteras, entre las fintech, diciendo cuál te paga más. Y la gente se va de los bancos a la fintech para tener una menor brecha contra la inflación y perder menos plata, ¿sí? Pero la clave no era el usuario no lo quiere hacer, no era el usuario no sabe, no era el usuario no entiende, no era, era el usuario tiene enormes barreras, enorme fricción para hacerlo. Y cuando vino alguien y le dijo, lo podés hacer con un clic, Se la puso fácil, claro. se acabó la discusión. Se acabó la discusión. De 500.000
a la mitad de la población en Argentina. En 7 años, 6 años. Esa es la magnitud de la oportunidad en Latinoamérica. Cuando me dicen, ¿cuándo va a cambiar? Cuando nosotros como empresarios terminemos de implementar todo lo que queremos implementar. Wow. Mira, Javier, quería hablar de eso como para ir cerrando. Coméntame un poquito, o sea, me gusta siempre llevarme la idea de cuál es la tendencia, hacia dónde va esto de la fintech, que tú que eres experto, hacia dónde se está moviendo, cuál podríamos decir que es la tendencia 2025-2026 y eso, y las oportunidades que esto pueda representar. Así como pueden ser 2, 3 trends que tú digas, oye, mira, vale la pena tener esto en cuenta, ¿no? En ese mundo fintech. Mirá, vos dijiste Callea, Buy Now, Pay Later. Está buenísimo el modelo. ¿Cómo puede ser que no haya... Digo, nosotros lanzamos la billetera en Argentina y éramos 2, 3. Hoy en Argentina debe haber 50 billeteras. Y está buenísimo porque ganan ganan los comercios, gana la gente. Está buenísimo que haya mucha competencia. Entonces, ¿por qué no hay 20 Callea en Venezuela? ¿Por qué no hay 10 Callea en cada país de Latinoamérica, digamos? ¿Por qué no vemos explotar esa categoría? Yo muchas veces el challenge que yo le digo es agarrate la lista de servicios financieros que tienen la fintech en Singapur o en el país que quieras en Asia y fíjate cuáles de esos servicios hay como mínimo 5 proveedores en cada país en Latinoamérica. Y lo que vas a ver es que el 90% todavía no llegó. De hecho, soy cofundador con otros amigos de la Cámara Fintech de Panamá. De hecho, acá estoy con la remera. Y la verdad, cuando la lanzamos, dijimos, bueno, tenemos que ayudar a que haya más fintech. Y cuando la lanzamos en ese café, dijimos, nos ponemos de acuerdo, lo hacemos, qué sé yo, éramos 4, al año éramos 32, al año éramos 72, hoy hay casi 100 fintech en Panamá. Y de nuevo, y cuando ves alta concentración en pagos, alta concentración en préstamos y un océano azul no atendido. Míralo solamente pagos. Vos decís, bueno, pagos, persona a persona. Ok, bueno, Zinli, Wally, pagos. Persona a comercio. Panamá no tenés pagos instantáneos, no tenés QR, pagos interoperables, no tenés pagos con QR, no tenés QR interoperable, no tenés Allianz. Digo, bueno, pagos comercio, ok, pagos de comercios a personas. ¿Cómo doy el vuelto? Pagos gobierno a personas. Pago personas y comercios a gobierno. Todo manual. Hay trámites en Panamá donde vos tenés que ir a un banco, no a cualquier banco, a un banco a llenar un formulario para hacer ese pago. Nada más. De nuevo, hay tanto para hacer. Los otros días escuchaba al ministro de Regulación en Argentina y decía, pero espera, si esta empresa ya tiene licencia para operar en Europa y qué sé yo, en los países que nosotros entendemos que son los mejores en esa categoría, bueno, no le vamos a pedir nosotros una licencia. Centroamérica en conjunto. ¿Por qué si una fintech que opera en Guatemala no puede operar en Panamá? ¿Por qué tiene que volver todo de cero en Panamá? O al revés, ¿por qué una fintech de Panamá tiene que comenzar de cero el trámite en Costa Rica? ¿Y por qué no puede atender el mercado? ¿Por qué no podemos tener un Mercosur, una Unión Europea, donde si un regulador en un país te habilitó, podés operar en todos los países? ¿Cómo estamos pensando para facilitarle a las startups, a los empresarios a generar más negocios que ayuden más a la gente, que haga crecer a la economía? Y de nuevo, esa es la clave, digamos. Entonces, de nuevo, si nuestra gente no tiene medio de pago, no tiene préstamo, no puede invertir, no puede asegurarse, bueno, entonces, claro, es difícil crecer bajo esas condiciones. ¿Por qué no hacemos lo contrario? Digo seguros, pero, y me encanta que agarre seguros y las Insurtech. De hecho, ¿cuántas Insurtech tenemos en la Cámara Fintech de Panamá? Una. ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, pero entonces de nuevo, ¿cuánto falta? A mí me dicen, no, pero miremos la competencia. Si vos sos Coca-Cola y Pepsi, sí, mira la competencia. Pero si vos tenés que la oportunidad es un 90% y es todo océano azul, ¿por qué vas a perder el tiempo mirando la competencia? ¿Por qué? Hay que correr es por los clientes, por resolver los problemas. No estás en la etapa de cuidarte del competidor. Y de nuevo, y Carlos, mirá lo que te decía de las grandes corporaciones. Bueno, todo esto tiene una gran corporación, Coca-Cola, la que te guste, ¿sí? ¿Qué tiene una fintech? Tiene una marca desconocida, tiene una super tecnología, tiene un equipo chico pero escalable, digitalmente escalable, no hace falta crecer, qué sé yo. Entonces vos tenés que esta empresa, esta gran corporación tiene todo lo que la fintech quiere, menos tecnología que la fintech tiene. Entonces yo voy a los eventos Money 2020 en Las Vegas o lo que sea, y lo que te dicen es partnership, partnership, partnership. Porque ¿de qué sirve que yo tenga la tecnología si no tengo millones de clientes? Digo, hay que construir una cantidad, pero no siempre hay que construir. Digamos, por ahí muchas veces es partnership.
Es sumar, claro. Es agarrás esta fintech, ¿sí? Y agarrás este retail y hagan negocio en conjunto y potencia. Eso es un mensaje importante, porque yo, por ejemplo, ahora que he estado en foros hablando de estrategias en ambientes de incertidumbre y todos estos temas, una de las cosas que invito es a la cooperación, a las alianzas, porque en nuestros países de América Latina a veces cada quien quiere ir por su lado y ir solo es mucho más costoso, más doloroso, lleva más tiempo y puede ser determinante. En cambio, cuando sumas capacidades, llegas más rápido, tienes más oportunidad. Así que bueno, Javier, yo creo que, oye, me quedo con muchas ganas de más. Te voy a agradecer, de verdad. Yo estoy seguro que la gente que está escuchando este episodio específico contigo, está encantada y me van a escribir y van a decir, mira, hay que hacer varios episodios más. Feliz, muchas gracias. De verdad que agradezco tu generosidad, tu sabiduría. De verdad que estoy, bueno, gratamente satisfecho, pues muy contento con lo que hemos hablado. Me voy intelectualmente muy removido porque uno se va con las neuronas como procesando cosas. Me quedo con cosas que quiero seguir hablando y las voy a anotar por ahí para después decirte y preguntarte. Para cerrar, Javier, ¿tienes algún libro que recomiendes? Siempre yo tengo una lista de libros y lo podemos poner luego en la descripción si no, pero un libro que tú, de lo que tú quieras, no tiene por qué ser de fintech. Un libro que tú quieras recomendarle a la audiencia porque nos sigue mucha gente que quiere aprender, que le gusta. A ver, sí, pero te diría, lo único constante es el cambio, es una frase que nos desafía, pero que tiene mucho sentido, y como te decía antes, en nuestra industria es un juego de velocidad. Entonces, muchas veces lo que me sucede es que suceden tantas cosas tan rápido que para cuando llegó el libro ya la vimos de alguna manera, y el libro en todo Ok. caso me ayuda a reflexionar y a pensar, pero yo lo primero que diría es, googleen quiénes son los 50 líderes mundiales de fintech y síganlos en LinkedIn. Porque a Ok. diferencia de nosotros venimos del mundo análogo, no teníamos LinkedIn, no teníamos en ese momento, pero hoy tenemos la capacidad de seguir a esta gente brillante de otras partes del mundo y aprender de lo que comparten. Digamos, yo creo que es una enorme oportunidad que tenemos y que yo aprovecho diariamente de escuchar y aprender de tipos geniales que están haciendo Claro. cosas increíbles en África, en Asia. En general tiendo a ver más cosas que suceden en Asia porque yo entiendo que Asia nos lleva muchos años de ventaja, pero digo, hay tipos brillantes de Europa y Estados Unidos analizando lo que sucede en Asia, que es muy interesante. Digo, googleen los No, me encanta. 50 líderes globales en fintech y síganlos porque son geniales, comparten una cantidad de data y yo en lo personal he aprendido muchísimo de otros profesionales de Latinoamérica y del mundo que me han enseñado y me han compartido un montón. Y los que nos están escuchando van a seguir a Javier Buitrago. Yo les voy a colocar en la descripción del podcast su cuenta de LinkedIn porque así van a mantener contacto y seguir a Javier y seguir aprendiendo de este tema tan relevante. Bueno, Javier, muchas gracias y bueno, seguimos en contacto. Un gran abrazo, ha sido un gusto. Muchísimas gracias, Carlos. Un honor estar acá y compartir con todos ustedes y a disposición para todos. Muchísimas gracias. Vale, gracias a ti. Gracias a todos los patrocinadores que hacen posible Punto Biz, Gmart Distribution, Zoom, Daico Host y ESA, Conce Comercio. Te esperamos en un próximo episodio de Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en www.carlosjimenez.info/puntobiz.